José, en la charla que tuvimos anteriormente, estuvimos tocando un tema, y es el tema de Felipe y el etíope. Sabes que la Biblia registra en el capítulo 8 de Hechos, de que cuando Felipe le predicó al etíope, fue bautizado inmediatamente una vez recibió la predicación de Felipe. La pregunta como tal es la siguiente: ¿cuánto, qué me impide más que todo? O sea, ¿qué me impide a mí o qué le puede impedir a una persona ser bautizada? Bueno, en el caso del etíope que mencionaste, y en la charla pasada también compartimos sobre él, ya dijimos que él no era una persona que conocía el evangelio en ese momento. Por lo menos él conocía de la ley hacía muchísimo tiempo. Lo que le faltaba era la revelación del Mesías, que fue la que Felipe le transmitió. Amén. Y por eso se le bautizó inmediatamente. En la pregunta que me haces, ¿qué me impide? Bueno, una vez compartíamos unos hermanos y hablábamos de que hay unas situaciones complicadas dentro de la iglesia y son impedimentos para un bautismo. Hay personas que en su juventud se casaron. Incluso se tocó un tema comprometedor, que es aquellas personas que se casaron bajo presión. Sabes que antes tú me embarazaste a mi hija, te casas. Amén. Y el papá con la escopeta en la mano, los hermanos armados, y te casas, pero el varón no se quería casar. Y bueno, se casó, hicieron ese pacto, y la Biblia dice que un pacto, aunque sea hecho por hombres, una vez ratificado, no hay quien lo invalide. Amén. O sea, ese pacto se validó, pero ellos no lo hicieron a gusto. Y al tiempo quizás se separaron. Ese varón, ya libre aparentemente, llegó y entabló otra relación en la cual ya tiene hijos grandes. Y entonces uno dice, bueno, esa relación está en adulterio, porque ese varón es casado, y es un caso bastante comprometedor. Bastante delicado, sí. Una persona que está en una situación de que de pronto la varona es casada y el varón la conoció ya sí, pero ya se había separado de su marido. Está en adulterio, sabemos nosotros, y quieren llegar al bautismo. Debe haber en este caso una separación. Amén. Y esto es algo duro, y me parece a mí, hermano José, que es uno de los temas más complicados que hay en el evangelio. Porque pedirle a una pareja que se separe para poder vivir una vida con Dios, una vida agradable a Dios, tratando de eliminar, de que verdaderamente haya un arrepentimiento de ese pecado, del adulterio, es algo difícil, porque sabemos que hay un lazo afectivo, no solamente con su cónyuge, sino con sus hijos. Sí, Señor. Pero en Esdras tenemos un caso parecido. Cuando el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, creo que el capítulo 10 por ahí sí, quiso arreglar su situación con Dios, y Esdras se da cuenta, pero es que esta es la situación. Ustedes están casados con mujeres extranjeras. Hablamos en el caso de la ley, esto era algo reprobado por Dios. Es que ustedes están casados, tienen que despedirlas, o sea, decirles que se vayan con sus hijos. Y ellos, para poder agradar a Dios, tomaron una decisión. Una cosa es leerlo, pero otra es haber vivido una situación tan terrible como esa. La Biblia dice que hubo lloro, hubo lamento, hasta llovió ese día. Terrible, terrible. Y eso no es una cosa que sana a los 3 días. Eso es algo que está ahí, pero por agradar a Dios, muchas veces tenemos que tomar decisiones fuertes, decisiones que nos cuestan. Y ahí es donde se ve la valentía. Aquel varón rico que le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Queda registrado por varios de los evangelistas. El Señor le dice, quiero que vendas todo lo que tienes y me sigas. Él quería seguir al Señor, quería ser salvo, pero no quería dejar todo lo que tenía. Y no es que Dios esté en contra de la riqueza, hago ese paréntesis ahí, sino que él quería probar su corazón y que él mostrara que amaba más al Señor que a su riqueza. A veces amamos más nuestra relación que al Señor, y no queremos dar ese paso porque decimos que esto es muy duro. Hay otro caso, y es el caso de estar viviendo en fornicación. Lo que la gente le llama unión libre. Unión libre, porque es que a todos le ponemos nombres bonitos para que se oiga como ya natural y ya lo hacemos como popular. No, yo vivo en unión libre. Y decía por ahí un pastor una vez, no se dice unión libre,
se dice yo vivo en fornicación, Tremendo. yo vivo en pecado, decía el pastor. A veces uno usa eufemismo para que Sí, sí. la persona no se vaya a sentir tan... Porque es que hemos llegado a un tiempo en el que al pecado no se le quiere llamar pecado, se le quiere poner, cometí un error, no, Sí. pecaste, cometiste un error. Hemos querido cambiarle el nombre a ciertas cosas. Ahora que dices eso, no me salgo del tema, hago un paréntesis. A veces en nuestra propia vida no queremos llamar a nuestro pecado por su nombre. Amén. Entonces decimos, no, es que el Señor conoce mi corazón. Y de pronto nos gusta tomar cosas, pongo un ejemplo, nos gusta tomar cosas y quedarnos con ellas. Y ya sabemos que esa corbata, que ese libro, que esa Biblia Amén. es de la varona o del varón, pero no lo necesita. Amén, amén. Y no queremos decir, soy un ladrón. Así es. Sino que no, a veces, los hermanos tienen y yo no tengo. Y el Señor sabe que mi corazón, no. Amén, así es. Cuando llamamos nuestro pecado por el nombre, nos sentimos confrontados. Así Es cuando decimos, que yo estoy en fornicación. Si estás en fornicación. Y hay un texto que tiene la Biblia por allá, el evangelista Mateo nos lo registra, en el capítulo 3, en el verso 6. Y dice, y venían a Juan confesando sus pecados Amén. para ser bautizados. Y nosotros sabemos que el acto de confesar en sí solo no significa arrepentimiento. Amén. Lo que significa arrepentimiento es confesar y apartarnos. Hay un texto que a veces como que lo leemos a media y está por allá en Proverbios 28:13, si la mente no me falla, y dice que el que reconoce su error, pero se aparta, alcanza misericordia. alcanza la misericordia. Pero dice que el que se aparta, no solamente el que lo reconoce. Amén. Y ahí dice que confesaban, pero nosotros entendemos que no solamente era confesar verbalmente, sino que había un alejamiento de ese pecado. Entonces, en el caso de las parejas que viven en fornicación o en unión libre, hay dos pasos principales. Uno, que ellos arreglen su situación. ¿Cómo? El matrimonio. Llegando al paso del matrimonio y después sí pasen al bautismo. Y la otra sería que tuvieran separación de cuerpo hasta que hayan llegado al bautismo. Ahí sí ya vuelven a unirse en uno y estarían libres de ese pecado. Sabemos, José, de que en este asunto lo que se trata de buscar es la mayor perfección posible, Sí. no intentando agradar al hombre, sino intentando siempre agradar a Dios. Así. Pasa muchas veces, por ejemplo, de que llega la pareja, llegan juntos al Señor, y digamos de que esto también puede impedir que una persona sea bautizada. El hecho del ejemplo que voy a colocar, que es muy común. Ejemplo, llegan los dos a la iglesia, hombre, mujer, viven en pareja, de pronto tienen hasta hijos, se entregan al Señor, pero resulta de que su actividad sexual es contra naturaleza, es decir, ellos como pareja en su acto sexual hacen cosas que son desagradables a Dios, que de pronto ellos, por no ser cristianos, por desconocer muchas cosas, se congregan y aún las practican, porque para ellos, recordemos de que lo ven como de pronto algo normal, porque son pareja, pero ante Dios esto es desagradable. Así Entonces es. resulta de que ellos se convierten, están buscando del Señor, pero esta parte también es importante, de que ellos agraden a Dios en todo, o que estén agradando en todo a Dios, ya que una pareja que aunque se esté congregando, quiera ser bautizada, tiene sexo o intimidad contra naturaleza, vamos a llamarle, no le agrada a Dios, y esto también impediría que la persona pues reciba ese bautismo. Ocurre algo, creo que habíamos tanteado un poquito este tema, creo que en la charla pasada. Hay algo que hay que aclarar, y es que de pronto la persona no va a ser perfecta, Amén. pero sí hay temas que nosotros como líderes, José de la Hoja, a veces parece que se nos olvida que hay que tocarlos dentro de las iglesias y nos dedicamos a decir Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer esto, y en la instrucción a veces hay temas en los que no queremos tocar. Amén. Porque hay unos tabú, y no es que ahora vamos a tener que pedirle a la persona que esté ya flotando y que tenga todos los dones. No es tanto, pero ese tema es llamativo porque es muy común, y no vamos a entrar en detalles porque este es un tema sobre el bautismo. Amén. Pero parejas, por ejemplo, teniendo lo que se conoce como sexo anal, algo que es contra naturaleza.
y otros tipos de prácticas extrañas que son más del mundo, más introducidas por el mismísimo diablo, que son contra naturaleza. Amén. Y a veces lo están haciendo inocentemente, como somos pareja, pero es bueno que más que todo se lleve desde la capacitación que los pastores dan, Amén. para que las personas tengan claridad en esto. Hay un punto que sí tenemos que tocar aquí y son las llamadas recaídas. Amén. Hay personas que llevan 8, 9, 10 meses congregándose y ya solicitan el bautismo, pero le hemos visto que en este periodo ha sido un mes congregándose y medio intentando hacer las cosas bien, otro mes en el mundo, y luego otro mes y así sucesivamente, y vemos que no hay una estabilidad. Sería riesgoso, y vuelvo a tocar algo que compartíamos José de la Hoz por allá en la primera charla, y es que el pastor debe estar muy, muy atento a ciertos movimientos de las personas en este periodo, porque se trata de que él va a ser un representante del evangelio una vez bautizado. Y no podemos nombrar un representante que está presentando este tipo de falencia, porque lo más probable es que va a ser que vituperen, como dice Romanos, de Cristo y de su santa iglesia. Ahora, no hay una completa seguridad nunca en que una persona que bautizamos, aunque le estemos viendo frutos, aunque veamos que no ha tenido recaídas frecuentes, que no está en estado de fornicación y adulterio, de que no va a fallar. No hay una completa seguridad y eso lo tenemos que tener también claro. Pero por lo menos tratemos de minimizar de que pueda ocurrir esta situación. De hecho, José, estamos tocando precisamente eso. O sea, ¿qué me impide a mí ser bautizado? Porque Sí. una persona que está presentando todas estas falencias, hombre, tiene que reconocer. Digamos, Claro. hay bautizo el otro mes. El otro mes hay bautizo. Bueno, los que se van a bautizar ya saben, los que han recibido las clases ya saben. Pero la persona dice dentro de sí, viene acá, pero yo estoy en fornicación, yo no me puedo bautizar, porque evidentemente la realidad de este tiempo hay pastores que no les importa si la persona vive en fornicación o no, la bautizan. No importa. De hecho, eso es un tema que vamos a tenerlo en otra charla, el tema como tal del casamiento que dijiste, que se casaron en el mundo, estaban jovencitos, que de pronto se llevó a la muchachita, se tuvieron que casar, hoy en día tienen 40, 50 años, 30 años, y que les están pidiendo, están viviendo con otra pareja. No, eso fue viejo ya, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, que quede claro de que como tal el bautismo tiene también sus impedimentos. No podemos bautizar a una persona que está viviendo en pecado. Y más que vivir en pecado, está consintiendo más que todo ese pecado, porque sabemos de que con el pecado vamos a tener una lucha hasta que muramos, hasta que Cristo venga. Pero lo que Dios quiere ver en nosotros es esa firmeza de pelear contra ese pecado, de pelear contra esos deseos. Que peleemos contra nuestra naturaleza pecaminosa, buscando siempre agradar a ese Dios que nos llamó. Pero esto, José, también nos deja una interrogante, nos deja una pregunta, que sé que muchas personas de pronto, bueno, pero estas son las cosas que me impiden a mí bautizarme, pero, o sea, ¿quiénes entonces sí se pueden bautizar? Porque la gente de pronto está diciendo, bueno, pero los hermanos están buscando entonces a alguien que ya pues tenga la aureola arriba y tenga unas alitas, o sea, que ellos quieren bautizar a ángeles, y no. Entonces, para concluir, José, ¿qué personas sí se pueden bautizar? Bueno, José, esto me lleva a algo de la rehabilitación de personas adictas a las drogas. Para que una persona pueda incluirse en un programa de esto, debe tener la voluntad de hacerlo. Y lo primero en el bautismo, algo que yo considero, y creo que todos lo consideran, es que la persona tiene que desear ser bautizada. O sea, debe ser algo voluntario y no algo por presiones del pastor, de las ovejas o incluso de familiares o amigos. Claro. Primero, debe tener disposición real de querer bautizarse. Lo segundo, una persona puede ser bautizada cuando conoce la doctrina básica. Y cuando hablo de básico no me estoy refiriendo a que explique quiénes son los 24 ancianos o quién es Melquisedec. No. No estoy hablando de estas cosas. Estoy hablando de aquello que llamamos los pilares de la doctrina. De la salvación. Claro, en que entienda
la salvación y medianamente lo que es la vida en Cristo, esas personas ya tienen un conocimiento para ser bautizados. Entonces podríamos estar hablando primero que tenga voluntad, disposición, que entienda qué es el bautismo y él o ella quiera pasar por este proceso, que entienda que esto es para toda la vida, que es un pacto con Dios. Segundo, que conozca la doctrina básica. Y podemos decir que tercero, y ahí volveríamos a la primera charla, que tenga o que haya mostrado algún grado de madurez espiritual, que haya mostrado algún grado ya que dé confianza. No que vino el mes pasado, ya hoy lo vamos a bautizar, porque vuelvo al tema de que estamos eligiendo un representante de la iglesia y este representante no está bien formado y tiene más riesgo de dar mal ejemplo y de poner en vergüenza a la iglesia. Aparte de que de pronto van a dar un mal ejemplo y todas estas cosas, José, pasa de que se ve mucho dentro de las iglesias lo que es la fiebre cristiana. Sí. Hay gente que le da fiebre de ser cristiano. Sí, sí, y tú sabes que la fiebre da, pero se te quita. Hay fiebres que duran 5 días. Y hay gente que le da fiebre de ser cristiano 1, 2, 3 meses. Y ya después, no, ya yo no sé, ya yo no quiero ser cristiano. Porque, ajá, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Entonces tiene que haber como tal una convicción, claro, una certeza, una seguridad de que renuncié al pecado porque voy a servirle a Cristo. Y claro, por eso tomé la decisión de bautizarme. Esas personas son las que deberían ser bautizadas. Aclarando un poco de que las luchas siempre van a estar. Pero así recordemos de pronto las palabras que el mismo Dios le habló a Caín cuando le dijo: Caín, el pecado está a las puertas. Él siempre va a estar ahí de frente a ti, pero tú te enseñorearás de él. O sea, tú eres quien toma la decisión de hacerlo o de rechazarlo. Tú tomas la decisión de agradarme o de desagradarme. Entonces, pienso yo que las personas que, con todo lo que hemos hablado, José, que pueden recibir el bautismo son las personas que han tomado la decisión de agradar a Dios. Ese es como una definición. Hay algo también que deberíamos aclarar, y es que no se trata de imponer reglas sobre el bautismo, porque no somos quien, José de la O, para imponer reglas a nadie. Amén. Se trata de dar como algunas recomendaciones, y entre una de esas sería bueno de pronto detener un poco el bautismo de una persona que está bajo presión social. ¿A qué me refiero con presión social? Nosotros estamos ya saliendo de un periodo que llamamos la pandemia del COVID-19, y muchas personas en el periodo donde el COVID estaba en su apogeo: hermano, ¿cuándo van a volver a abrir las iglesias? Amén. Hermano, yo quiero hacer esto. Y muchas personas que estaban ya asistiendo: yo quiero bautizarme. Pasó mucho en el año 90, el siglo pasado, cuando comenzó la guerra con Irak, entre Estados Unidos e Irak, la primera guerra del Golfo, que mucha gente empezaron a golpearse y yo quiero a Cristo porque el mundo se va a acabar. Había una presión social, y mucha gente que llegó en ese momento y se bautizó a la ligera porque tenía una presión social, hoy no está militando. Amén. Hoy está apartado porque no había una convicción. Lo hicieron por miedo. Por miedo. Y el miedo no es un buen motivo para bautizar a una persona, porque el miedo se pasa. Amén. ¿Quiénes se pueden bautizar? Los que ya dijimos, que tengan algún grado de madurez, que hayan mostrado algún fruto de arrepentimiento. No es que va a ser la perfección en pasta, pero sí que haya mostrado algo. Lo otro, que tenga una edad, no la imponemos nosotros, pero por lo que hemos visto socialmente, debe ser una edad promedio entre unos 14, 15 años mínimo, porque ya a partir de ahí cualquier edad, pero no bautizar niños, porque ellos todavía no tienen una seguridad de lo que quieren ser. Amén. Entonces, bueno, José Berrío, resumiendo todo lo que hemos hablado del bautismo, ¿podríamos concluir con qué? Bueno, la primera charla tocamos mucho el tema de la edad. Tratamos mucho el tema de la edad, o fue en la segunda, si no estoy mal. En la primera. En la segunda. En la primera hablamos de la importancia del bautismo. Amén, amén, amén. ¿Y el bautismo es necesario para la salvación? Sí. Sí es necesario para la salvación. Aclaramos que hay unos casos excepcionales donde la persona conoció al Señor hoy, y digamos que a los 2 meses falleció. No estamos diciendo que esa persona tiene su salvación comprometida porque no se bautizó. No, no, no. Ella estaba en la ruta correcta y el Señor
o la muerte le sorprendió en la ruta correcta. Amén. Caso diferente, una persona que ya tiene convicción y lleva 4, 5, 6 años y no quiere bautizarse. Así es. No quiere arrepentirse como es debido. Y llega el Señor, uno de los causantes de condenación es que no se bautizó. Amén. Por allá dice Pedro, y este bautismo que corresponde a este tiempo no salva, y hace un paréntesis que dice, no quitando las inmundicias del pecado, sino como una vocación hacia una buena conciencia. Amén. Entonces el bautismo es necesario. Jesús lo dio, de hecho en su propia vida se dio el bautismo en agua, es necesario para la salvación, es un símbolo del arrepentimiento, de que se ha eliminado nuestros pecados por el arrepentimiento que ya hubo. O sea, es un símbolo de que pasamos a una nueva vida porque hemos sido perdonados. Los pecados que hemos cometido han sido perdonados por nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Ojo, aclaro esto, el bautismo en este caso viene siendo el símbolo de que hemos sido perdonados, siempre y cuando haya habido un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Ahí aclaramos esa parte. Amén. Que era la parte de la primera parte que dimos, la primera charla. Sí es importante, claro que sí. Y que hay unos casos excepcionales, algunos mencionan, y aquel malhechor en la cruz, claro, él es uno de los casos excepcionales. No se le podía bautizar en la cruz o bajarle a discípulos que están escondidos, vengan, que necesitamos bautizar aquí a otros. Amén, no, amén. no, 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 no. Amén, amén. En la segunda charla hablamos de la edad para bautizarse, hablamos de la edad cronológica física y hablamos de una edad espiritual, o sea, de tiempo de estarse congregando. Más que todo de la madurez. Más que todo hablaríamos de madurez. Y en este caso dejamos claro que cada pastor debe tener él mismo la madurez para saber cuándo una persona realmente está dando fruto. O sea, ya esto es algo que recae sobre los hombros de los pastores, pero que hay una recomendación de que no se debería bautizar una persona menor a 14 años. Es una recomendación por los motivos que ya mencionábamos, de inmadurez, de que no conoce con claridad, de que no tiene capacidad de tomar una decisión y que no se debería, ojo, es una recomendación, hay casos excepcionales. También hay casos que son... Sí, completamente fuera de serie, pero no se debería bautizar a una persona que tenga menos de 8 meses de estarse congregando, son recomendaciones. Y con respecto a lo de hoy, ¿quiénes no se deberían bautizar? Bueno, las personas que están viviendo en fornicación deben arreglar su situación antes de pasar al bautismo, por lo que ya explicamos que si hay una confesión, se supone que para haber una confesión debe haber un arrepentimiento. ¿Y de qué muestro yo que me estoy arrepintiendo si sigo practicando el pecado inmediatamente? Así es. Los que estén viviendo en adulterio deben arreglar su situación. Y las personas que han mostrado inmadurez, una frecuente recaída en ese periodo previo al bautismo. Siempre lo mismo. Lo mismo. Parecen a veces como un celular, perdonen de pronto la expresión, pero ¿estoy cargado? Estoy descargado. ¿Estoy cargado? No, estoy mal. Ahora estoy bien. ¿Estoy mal? Ahora estoy bien. No, esto no es un juego. Esto es una decisión firme. Amén. ¿Quiénes se deben bautizar? Quienes voluntariamente quieran hacerlo. Segundo, persona que no esté sometido a ningún tipo de presión, ni de los amigos, ni del pastor, ni de la iglesia, ni de la familia, ni del medio, lo que podríamos llamar, sí, del medio en el que él se mueve. Que mira que hay una guerra y Cristo viene, yo me tengo que bautizar corriendo. Hay mucho que pensar ahí. Inclusive porque mi amigo es cristiano y todos son cristianos y hacen, y yo no soy el único que no. Quienes voluntariamente quieran hacerlo, quienes no estén sometidos a presión y quienes conozcan la doctrina básica, esas personas pueden pasar al bautismo. Que no estén incurriendo en los pecados antes mencionados como fornicación y adulterio, parece que ellos pueden pasar. Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara toda esta charla con respecto al bautismo, más que de pronto reglas, queda claro de que son recomendaciones. Así es. Recomendaciones basadas en la Biblia y en la experiencia que se ha tenido durante el Evangelio para estos temas como lo es el bautismo, algo tan serio, tan delicado, pero al mismo tiempo tan bonito que debemos tener en cuenta en este tiempo. Entonces, así es. Hermano José Berrío, es un gusto. Ya estaremos teniendo otras charlas con otros temas, pero por lo pronto, pues Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, mi hermano José. Una segunda oportunidad. Hombre, me alegra.